Hola a todos, Edinson Guanches por acá. Vamos a ver otro módulo interesante, el módulo de verificación de pantallas. Vamos a ver un ejemplo sin anclaje primero y luego vamos a ver otro ejemplo con anclaje. Este que está acá tiene que ver con un proyecto en el que se exigía revisar si con una pantalla de pilotes secantes, en algunos sitios se les conoce como cortina de pilotes, se podía llegar hasta la profundidad de excavación con una carga actuante y simplemente controlar de que no existiese un requerimiento de anclaje, es decir, que las deformaciones horizontales cumpliesen con la carga actuante y que no fuese necesario colocar los anclajes del muro contra el suelo. Entonces, para ello, vamos a ver, bueno, acá tenemos lo típico, nos vamos de arriba hacia abajo, acá tengo una configuración también con ASD, estoy trabajando con el método igual mononovio cabe, voy a revisar por factores de seguridad. Y cuando llego acá a lo que serían los suelos, bueno, acá tengo una arcilla, tengo un limo arenoso con otras características. Fíjense que esto es lo que venía a partir del estudio geotécnico, de la investigación geotécnica. Y esta línea que se ve acá es el agua, ¿ok? De por sí vamos a hacer algo, la voy a eliminar ahora mismo para que hagamos el primer análisis sin agua y veamos la influencia que tiene el agua en este tipo de análisis de estabilidad. Y en la geometría, cuando estoy acá y doy acá a editar, fíjense, yo estoy trabajando, ellos lo definen como telón de pilote, donde simplemente estoy utilizando un pilote con un diámetro determinado que está separado 1,20 centro a centro. Lo que típicamente hacemos cuando esta es la solución es que el espacio que queda entre laterales de pilotes, trabajamos con shotcrete, con concreto proyectado, y tratamos de cubrir un poco esto y siempre dejando las tuberías de drenaje, algunos sitios lo llaman barbacanas de drenaje, para que simplemente no se nos acumule allí presión hidrostática, que es sumamente crítico para este tipo de estructura. Si vemos en 3D, la solución que yo tengo acá, fíjense, es con cortinas de pilote. ¿Okay? Fíjense acá, vemos los pilotes con una separación esquemática, la que teníamos hace un momento. Quiere decir que si nos imaginamos el proceso constructivo, es como que yo llego al sitio y digo, mire, yo tengo que bajar aquí una cantidad de metros, entonces yo coloco mis pilotes con una hilera de pilotes uno al lado del otro, y luego comienzo la excavación. Se supone que ya hemos hecho el análisis de estabilidad por etapas. Cuando nos vamos a analizar excavaciones, siempre tenemos que analizar las etapas. ¿Por qué? Porque las tensiones horizontales, tanto las activas como las pasivas, varían según cada etapa de la excavación. De por sí, no es lo mismo que yo ponga anclajes en etapas intermedias a que la ponga al final de todas las etapas constructivas, porque ya se han desarrollado todas las tensiones horizontales y ya estos anclajes pierden mucha efectividad desde el punto de vista de diseño. Entonces, hay que tener muy claro la forma en la que se va a desarrollar el proceso constructivo para poder efectuar este análisis. En este caso es bastante sencillo, bastante convencional. Hay una primera excavación bastante leve, que es esta que se observa acá, donde ya están incluidos los pilotes secantes, y luego a partir de allí lo que estamos es considerando que hay una siguiente excavación y en la última etapa hay una colocación de un pavimento, de una losa de hormigón, etcétera, que sería la condición final para este proyecto. Entonces, en este caso, para que veamos un poco la influencia de estos comportamientos, bueno, tenemos una sobrecarga aplicada que tenía que ver con lo que ellos tenían ubicado en esta zona y que es donde querían validar la respuesta de después de efectuar la excavación. También aquí hay que ser muy preciso, este dato por lo general también hay que ser conservador, ¿okay? También pensar un poco si son estructuras existentes, tratar de estimar una carga de servicio con las dimensiones de las cimentaciones que existan. Si no se dispone de dicha data, hay que tratar de hacer un proceso de ocultación o revisión de lo que es existente o revisar los planos de detalle del proyecto, porque obviamente cualquier cosa que hagamos mal en la excavación se va a percibir acá y ya vamos a ver cómo ocurre, porque este módulo también me permite revisar qué ocurre detrás de la pantalla que estamos analizando. Entonces, en esta geometría, como les digo, yo estoy trabajando de momento con esta solución de pilote secante. A mí me gusta muchísimo esta solución porque no tengo por qué irme a las empresas de geotecnia más sofisticadas, a la de ejecución de geotecnia. Muchas veces el problema de las pantallas atirantadas, de las pantallas ancladas y este tipo de soluciones es que tenemos que ir a grandes empresas de geotecnia que tienen un equipo muy sofisticado, que son muy costosas, etcétera. Por lo general, las soluciones con pantallas de pilote funcionan muy bien porque todo el mundo las sabe hacer. ¿Okay? Digo, por lo general, una empresa de ejecución de pilotes sabe desarrollar este tipo de soluciones.
porque literalmente consiste en hacer una hilera de pilotes. Entonces, partiendo de allí, podemos hacer un pilote al lado de otro. Yo puedo variar estas separaciones, en este caso es 1,20 m, pero puedo hacerla más pequeña. Puedo decir que van cada 1 metro, puedo decir que van cada 1,50 m. Y bueno, y simplemente puedo efectuar un análisis de sensibilidad para ver cómo funciona según los valores que yo esté utilizando. El diámetro del pilote, ¿por qué? Bueno, porque ahora va a ser un elemento que va a trabajar en voladizo, en cantilever. Acá el pilote no va a funcionar de la misma manera como funciona en un edificio, en una estructura convencional, donde hay una carga axial importante, donde la sección transversal es la que importa desde el punto de vista de hormigón para soportar una compresión elevada. Acá no. Acá, según lo que sería la altura efectiva del pilote, según la cuantía cero longitudinal, va a haber una respuesta a nivel de flexión, y eso es lo que va a determinar el comportamiento como elemento de contención lateral. Entonces, bueno, ya luego hay que asignar el material con el que típicamente construiríamos ese pilote. Acá, según hormigón ACI, yo tengo el típico hormigón de 25 megapascales. A los que le gusta el MKS, como a mí, unos 250 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Y luego, en este caso, tengo una primera excavación de 2 metros, que es la primera que estoy efectuando. Como les digo, he eliminado el agua. Tengo una sobrecarga acá de 15 kilonewton metros cuadrados y bueno, de momento no tengo activado acción sísmica ni nada de esto. Vamos a ver qué ocurre en el análisis. Entonces, en el análisis de esa primera excavación, bueno, voy a ver ya una pequeña deformación, pero fíjense, 4,8 milímetros, bastante pequeña, pero bueno, ya comienzo a ver valores. Voy a ver la respuesta horizontal, ya lo que sería la interacción del elemento con el suelo actuando de forma pasiva. Esto es muy parecido a lo que ocurre con el comportamiento de los pilotes ante cargas laterales que analizamos con curvas Pellet, muy parecido. En este caso estoy viéndolo desde el punto de vista de tensiones actuantes versus tensiones resistentes en el lado pasivo. Acá veo las fuerzas internas sobre el pilote. Fíjense el diagrama de momento, los diagramas de corte. Como les decía, el desplazamiento lateral siempre es importante irlo chequeando a partir de las diferentes presiones que se desarrollan. Estos cambios de presión tienen que ver con los tipos de suelo también que estamos utilizando y con la respuesta que tenemos activo versus pasiva. Y fíjense, esto a mí me gusta muchísimo. Si ustedes dan clic acá en asiento, el software reporta el asentamiento que se está desarrollando detrás de la estructura. De manera que está en mi pantalla y esto se está deformando verticalmente, un valor de Z 4,3 milímetros detrás de la estructura. Este valor nos importa muchísimo para identificar el efecto de la excavación en lo que tengamos construido detrás de la pantalla de pilotes o del elemento de contención con pilotes secantes. Bueno, entonces, que es un parámetro que me permite identificar, independientemente de que todo esté muy bien acá, si el asentamiento acá es elevado, puede ser un llamado de alerta a lo que está ocurriendo acá. Y esta última opción de utilización de presión pasiva me permite saber cómo estoy desde el punto de vista de factor de seguridad con la presión pasiva, que es la que me está aportando resistencia, porque acá no tengo anclaje, no tengo nada de esto de momento. Entonces, bueno, estoy trabajando prácticamente con un factor de seguridad de 11.76. Yo le he pedido que valide que todo esté por encima de 1,5. Entonces, bueno, 11.76 contra 1,50 estamos bastante bien. Manera que le está comparando lo que sería la presión pasiva máxima contra la movilizada, y la movilizada él es capaz de estimarla de forma muy precisa porque tiene cuantificado la magnitud de deformación lateral. Para ello, un dato importante es el coeficiente de reacción lateral. En la guía de Geo5 van a conseguir el detalle de las ecuaciones que utiliza el software para poder llegar a estos coeficientes de balasto lateral, que no funcionan como los de pilotes cargados lateralmente, porque ahí trabajamos con el concepto de las curvas Pellet, donde el coeficiente de balasto se ha estimado para cada curva Pellet en particular. En este caso, estos métodos, por el método de Schmidt, es un método que es relativamente reciente, ha funcionado muy bien. En la guía de usuario de Geo5 van a conseguir las fuentes, las referencias, etcétera. Recuérdense que pueden ir a la página web, acá descargan dicho manual y ahí van a conseguir esa información que les comento. Pero consiguen otros métodos, el método de Scheiderson, pueden hacer también una iteración manual que yo recomiendo cuando ya tenemos dominio sobre este tipo de diseño, porque esto nos permite calibrar coeficientes de balasto en función de la relación tensión-deformación, y hay una iteración automática que yo recomiendo utilizar siempre que hayamos tanteado manualmente los valores de tensión y deformación esperadas. Inicialmente el método Schmidt me parece que funciona bastante bien,
y tiene muy buen respaldo y además, bueno, es un procedimiento que tiene mucha aceptación tanto en el lado europeo como en el lado americano. Manera entonces que, bueno, con esta primera fase decimos que el análisis está sin problema y podemos proceder a la siguiente fase. Si me devengo acá, voy a la segunda fase y hago una excavación mayor. Si yo voy a lo que sería excavación, bueno, ahora estoy bajando 4.5 metros, estoy dejando las mismas condiciones de proyecto y en el análisis vamos a ver qué ocurre. Vámonos primero a nivel de presiones. Esto es lo que está ocurriendo a nivel de formación y bueno, tengo un desplazamiento de 13 milímetros. Tengo acá en las fuerzas internas lo correspondiente a momentos y cortantes y tengo acá el valor de deformación. Estamos en el orden de 1.3 centímetros. Pregunta, bueno, ¿y cuál es la deformación máxima? Esto es muy complicado de estimar porque los valores de deformación máxima que podemos estimar como, digamos, L sobre 100, L sobre 200, que son valores de referencia para elementos estructurales, no toman en cuenta lo que hay detrás de la estructura. Si detrás de la estructura yo tengo naves industriales flexibles con cerramientos metálicos flexibles y todo esto, realmente tenemos mucha holgura para los desplazamientos que puedan ocurrir, pues son estructuras que tienden a ser flexibles y soportan muchas distorsiones. Pero si por el contrario tengo estructuras de hormigón con muros o estructuras de acero, pero con fachadas de vidrio, realmente tendremos un control de desplazamiento mucho mayor. Entonces acá implica mucho validar qué hay detrás de la estructura para poder saber de que estas deformaciones no van a tener un efecto nocivo sobre la estructura, independientemente de que el desplazamiento horizontal cumpla con valores recomendados para la propia pantalla. Porque muy probablemente valores de deformación que estén en el orden de 1 pulgada funcionan perfectamente bien para el elemento estructural. Lo que hay que estar seguro de que esa pulgada, esos 2.5 centímetros, no afecten la respuesta de la estructura que estoy conteniendo en el proceso de excavación. Luego a nivel de asiento, bueno, ya estamos en el orden de 12 milímetros, estamos en 1.24 centímetros. No es excesivo, de verdad no es excesivo si analizamos que puede hacer una deformación vertical sobre estructuras convencionales, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Si la estructura tiene una rigidez especial o si es un área industrial donde, por ejemplo, hay equipamiento con mucha precisión. Por ejemplo, en las plantas industriales hay muchos equipos en las áreas de producción, en las áreas de proceso, que son equipos que tienen unos controles de distorsiones enormes. También en el área de naves industriales donde hay puentes grúas, etcétera, estos valores de formación pudiesen ser muy elevados. Entonces hay que revisar muy bien el proyecto que estamos conteniendo. Y a nivel de presión pasiva, bueno, estamos en 855, todavía estamos bastante bien. De manera entonces que esta segunda parte de la excavación está correcta. Vamos a la tercera y en la tercera me devuelvo acá a excavación. Bueno, ya termino de llegar a 5 metros, que es mi cota final y tengo una sobrecarga de un elemento que se está poniendo acá como una especie de pavimento, una superficie de piso. Ojo, que desde el punto de vista de lo que sería seguridad, pudiésemos analizar una primera etapa sin esto. ¿Y por qué? Porque esto va a ser una fuerza resistente favorable. Pudiésemos no tomarla en cuenta al comienzo y luego incorporarla. Es perfectamente válido. Y luego podemos recurrir al análisis a ver qué ocurre. Bueno, fíjense, todavía estamos en 2 centímetros y acá está el comportamiento de presiones laterales. Bueno, acá vemos el diagrama desde el punto de vista de respuesta lateral KSUH, todo lo que es fuerzas internas, momentos cortantes. Vamos a ver el asiento. El asiento estamos en 1.9 centímetros. Todavía considero que son valores bastante adecuados para la mayoría de los casos. Y a nivel de presión pasiva, vamos a ver cuánto estamos acá. En 756 también estamos bastante bien. O sea que esta pudiera ser una solución si el sistema estructural que esté detrás de la excavación soporta estas magnitudes de desplazamiento vertical y lo correspondiente a estas deformaciones horizontales. Ya eso queda a nivel de proyecto. ¿Qué otra cosa tendríamos que ver acá? Lo que sería la estabilidad del talud. Vamos a ver si este talud cumple. Para ello podemos pedir acá el análisis. Vamos a trabajar rápidamente con, bueno, vamos a dejar esta opción activada con esta línea de falla. Bueno, está bastante bien. Pudiésemos de igual forma pedir la optimización por Bishop, a ver qué ocurre. Y bueno, no deberíamos tener mayor inconveniente, pero tampoco es una altura importante donde se ve un efecto de talud importante. Acá realmente lo crítico
para este cliente era validar de que no hubiese necesidad de anclaje y que se pudiese garantizar la estabilidad de lo que estaba ubicado detrás de la excavación.